Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Dios les bendiga. Aquí junto a ustedes una vez más con el propósito de traer la reflexión de la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a basarla, a fundamentarla en la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 4 y versículo 16, que dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. En el tiempo que llevo predicando la palabra de Dios, ministrando el Evangelio de Jesucristo por llamado de Él, y la durabilidad que he tenido en la vida cristiana y sobre todo en el ministerio, que son ya casi 60 años que llevo enseñando la palabra, predicando la palabra y tratando al máximo de mis esfuerzos de modelar con el ejemplo y con la vida, con el testimonio, la palabra de Dios. Me he dado mucho a levantar líderes. He ayudado muchos hijos espirituales. Les he enseñado la palabra, los he doctrinado, les he dado oportunidad de levantarse en el ministerio de la predicación, de la enseñanza de la palabra, en el ministerio pastoral, en el ministerio evangelístico y en los demás ministerios que pueda haber en la obra del Señor. Nunca he tratado de ser obstáculo para nadie, sino un facilitador en la obra del Señor. Nunca trabajé en el ministerio de manera que fuera a levantar un imperio, buscando nombre, buscando grandeza, buscando fama, y algo que fuera tan y tan grande que fuera eso a darme nombre a mí o popularidad a mí. Trabajé de forma horizontal más que vertical, siempre compartiendo, siempre ayudando a otros y dando oportunidades. Y cuando yo encuentro versículos como el que acabo de leer, donde el apóstol Pablo lleva a su hijo en el ministerio llamado Timoteo, lo lleva a un encuentro con sí mismo, un encuentro consigo mismo. Mírate a ti mismo. Encuéntrate contigo mismo. Es como si lo mandara a mirarse en un espejo, el espejo del yo, el espejo de su propia personalidad, y le dijera: en el ministerio lo primero que tienes que tener cuidado es contigo mismo. Vigílate a ti mismo. Mira lo que haces, mira cómo lo haces, mira dónde estás, mira lo que tú significas para el que te oye, para el que te ve. Mira la exigencia que podría tener quien quiera que te oiga, quien quiera que te escuche y quien quiera que te vea ministrando, predicando la palabra de Dios. Van a tener la tendencia
a observarte a ti, a juzgarte a ti, a juzgar la autoridad con la cual tú hablas, la ética y la moral con la cual tú hablas de Dios y predicas y enseñas la palabra. Te van a estar observando a ti primero. El peso de la predicación y de la enseñanza de la palabra de Dios que tú traigas al pueblo va a depender del testimonio que tú puedas dar o tú estés dando, la proyección de tu persona, de tu testimonio, de la vida, de la conducta tuya, va a pesar mucho en el oído de aquellas personas que van a estar recibiendo la palabra que tú estés enseñando o estés predicando. Es decir, que el apóstol Pablo, con toda la experiencia y conocimiento, madurez que tenía en el evangelio, en el ministerio, en la enseñanza de la palabra de Dios, ayudaba a aquellos que estaban bajo su custodia o bajo su autoridad ministerial y pastoral, los orientaba, los ayudaba a formar en el ministerio de la palabra. Pero como en el caso de Timoteo, así lo hacía con todos los demás, les enseñaba que había que cultivar una vida de armonía entre lo que se predica y lo que se vive. Como dije, la autoridad que la persona pueda tener en la palabra que predica y enseña va a depender de si vive o no vive lo que predica y lo que enseña. Si su testimonio y su conducta es consona, está en armonía con esa palabra que predica y enseña, la puede respaldar con una vida de separación para Dios, una vida de consagración y una vida cuidadosa. Vivir una vida cuidadosa. Es decir, el ministro de Dios, el que predica y enseña la palabra de Dios, tiene que ser cuidadoso con su testimonio personal, con su conducta, con su proyección. Y esta tiene que ser consona con la palabra que está predicando o está enseñando. Y él le dice a Timoteo, como consejo primordial en la vida de él, como ministro, como maestro, como siervo de Dios, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Le dice, ten cuidado de ti mismo. Y le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y de la doctrina. Es decir, ten cuidado de ti mismo y de la palabra que dices, de lo que enseñas, de lo que predicas, de lo que promueves. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y después le dice, persiste en ello, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y salvarás también a los que te oyeren. Así que en ese versículo encontramos un consejo tridimensional. Cuídate tú, tu vida, quién tú eres, lo que tú proyectas, tu propia conducta, tu testimonio personal, cuídalo, cuídate. Cuida lo que hablas, la doctrina. Sé consciente de lo que estás enseñando
y que lo que estés enseñando sea consono con lo que estás viviendo, que la autoridad de lo que tú enseñas y predicas esté respaldado por el testimonio que vives, por la propia conducta tuya. ¿Quién tú eres? ¿Cómo te recibe la gente? ¿Cómo te percibe la gente? ¿Qué proyección? Hay mucha gente que dicen, a mí no me importa lo que la gente diga, no me importa la opinión de la gente, pero eso no es lo que enseña el apóstol Pablo, ni tampoco Jesucristo enseñó eso. Él dijo, por su fruto los conoceréis. O sea que nos insta a que lo que nosotros prediquemos y hablemos sea consono con la vida que vivimos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, de lo que enseñas, y persiste en ello, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo. Es decir, tu propia salvación depende de eso, del cuidado que tienes de ti mismo y de que lo que tú estás predicando no te condene a ti mismo, no te repercuta mal a ti mismo por no estar en armonía la vida y el testimonio personal con la doctrina, la enseñanza, la predicación que estás trayendo del Evangelio de Jesucristo al pueblo. Se persiste en ello, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo. Tu salvación depende de eso. O sea que importante es que nosotros tengamos mucho cuidado con nuestro testimonio personal, nuestra conducta, cómo nosotros nos proyectamos nosotros y proyectamos la doctrina, el evangelio, la predicación, la enseñanza, el testimonio de Jesucristo, el hecho de que somos hijos de Dios, cómo nosotros proyectamos eso, cuán en armonía y cuán consono está ese testimonio, esa proyección con lo que dice la palabra del Señor, que es lo que nosotros predicamos, que es la doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, y persiste en ello, porque haciendo eso te salvarás a ti mismo y también a los que te oyeren. Así es que es importante que nosotros nos cuidemos nosotros mismos, cuidemos la palabra que predicamos y nos cuidemos en cuanto a la proyección que estemos dando a la gente, al pueblo que nos escucha, que nos ve, que está recibiendo la palabra que estamos enseñando. Cuídate tú, cuida la palabra, la doctrina, la enseñanza, y cuida a la gente o cuídate de la gente. Porque esa gente que te oye, su salvación, así como la tuya, depende de tu testimonio, de la autoridad con la cual tú prediques, que le dé margen a ellos a recibirla, porque saben que tu testimonio respalda la doctrina que estás predicando. Todo eso está en ese versículo como un consejo apostólico, como un consejo pastoral, un consejo de un anciano, de un veterano, de un ministro de capacidad, de experiencia, de conocimiento vasto en lo que es el evangelio y lo que es el ministerio de la palabra de Dios. El espejo del yo. Tu espejo. El espejo en el cual nosotros nos tenemos que mirar nosotros mismos primero. Tenemos que ser capaces siempre, en todo lugar y en todo lo que nosotros hacemos y decimos, juzgarnos primero a nosotros mismos. Mirarnos a nosotros mismos. No muchas personas
no muchos individuos son capaces de darse cuenta o de examinar que la mayor parte de los problemas y situaciones en las cuales nosotros nos vemos involucrados y consecuencias de los mismos tienen que ver con nuestra propia conducta, con nuestra propia iniciativa, con nuestra propia participación. De ahí que en todo nosotros tenemos que ser capaces de tener conciencia de que para poder señalar a otros tenemos que señalarnos a nosotros mismos primero. El Señor Jesucristo lo puso de esta manera: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la misma medida con que medís se os medirá. Sed pues vosotros perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Se llama la atención de esa santidad, de esa perfección, de ese testimonio, de ese ejemplo, de ese modelo a la vida nuestra primero que a más ninguna. Antes de señalar a nadie, antes de culpar a nadie, tenemos que culparnos nosotros mismos o tenemos que señalarnos nosotros mismos, mirarnos introspectivamente a ver que no vayamos nosotros a estar culpando a otro por algo cuya culpa se origina en nosotros mismos, en mí mismo, en la primera persona singular, en mí, el yo, mí y mío. Ahí tenemos que tener mucho cuidado. Yo recuerdo cuando tenía como unos 9 años, 8 o 9 años tenía yo, cuando en mi casa me enviaron al colmado del barrio a buscar un encargo, algo que tenía que comprar. Y fui a comprarlo, y después que lo compré, pues vi unos que estaban en una jugada clandestina de barajas y otras cosas, y me fui por allí a mirar lo que estaban haciendo. Me tardé, y cuando llegué a mi casa, mi papá, que salió a buscarme, dicho sea de paso, porque me tardé mucho, y me encontró allí, me llevó a fuerza de correazos. Me dio unos cuantos correazos por el camino, y cuando llegué a casa me dio otros correazos más. Me sentó en una sillita y me dijo: Tomachito, te di esos correazos porque yo quiero que tú aprendas una gran lección. Y me lo dijo de esta manera. La lección que él quería que yo aprendiera me la dijo de una manera tal que con los correazos, más la meditación que hice de lo que él creó o quiso crear mi conciencia a esa edad, no tenía mucha madurez, pero pude entender mucho. Él me lo dijo de esta manera: Tomachito, quiero que tú sepas y aprendas que el que en todas está, en todas se encuentra. El que en todas está, en todas se encuentra. No me dijo nada más. Con los correazos que me dio, el llanto y el dolor y el meditar que él tuvo que irme a buscar y donde me encontró, me hizo ver a mí que lo que me quiso decir fue: tú te quedas allí, viene la policía a hacer una redada de la gente que están allí y te llevan a ti también. Y puedes ir, aunque eres menor, a lo mejor no te meten preso, pero tengo yo entonces que ir al cuartel o a la policía o a la corte
a dar testimonio por ti o a resolver el problema que tú creaste. Quiero que aprendas eso. El que en todas está, en todas se encuentra. Eso me ha servido de mucho a mí en la vida. Me ha servido de mucho. Yo no soy de los que estoy en todos los lugares. No me creo mejor que nadie. No siento orgullo de nada de eso. Pero ciertamente uno tiene que tener cuidado de con quién se junta, dónde está, con quién está, qué está haciendo y qué representa esa gente con las cuales uno se junta, qué tipo de vida viven, cuánto cuidado tienen de no escandalizar, de no ser dañinos. Entonces uno tiene que tener cuidado dónde uno está, con quién está y qué hace uno ahí. Así es que este es un buen consejo el que le está dando el apóstol Pablo a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo y ten cuidado de la doctrina. Hay que tener cuidado de lo que uno habla y cuando uno lo habla y dónde uno lo habla y qué impresión uno da también con lo que uno habla. Ahí está implícito un gran consejo, y ese gran consejo es que uno no debe hablar todo lo que sabe, sino que uno debe saber todo lo que habla y medir las palabras. El apóstol Pablo está hablándole a Timoteo, le dice, contrólate tú, aprende a tener dominio propio. Trata de tener dominio sobre tu persona, sobre tus impulsos, sobre tus emociones, sobre tus arranques, sobre tu temperamento. Ten cuidado de ti mismo. No te metas en problema. Y si te metes en problema, trata de mirar a ver qué participación tuviste tú o qué culpa tuviste tú antes de culpar a nadie. Mírate tú. Empieza por analizarte a ti mismo, por mirarte a ti mismo, por juzgarte a ti mismo, por crear conciencia sobre la importancia que tienes tú o la participación que tienes tú en las dificultades en las que te encuentras, en los problemas en los cuales te encuentras, las situaciones en las cuales estás enredado. Puede que tengas participación en ella bastante, o puede que toda la culpa sea tuya. Puede que tú hayas sido el iniciador. Puede que no estuvieras en el lugar que debías estar, en el tiempo en que debías estar. Ten cuidado de ti mismo. Si algo tenemos que tener nosotros los ministros, los que predicamos y enseñamos la palabra de Dios, es dominio propio. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Tenemos que juzgarnos a nosotros mismos primero que a nadie, para ver hasta qué punto tenemos autoridad moral para predicar, para enseñar, para hablar con autoridad, para aconsejar, para exhortar, para combinar a otros. ¿A hacer qué? Si puede que la vida tuya sea el primer obstáculo que se interpone entre la palabra que predicas y la reacción que pueda tener el oyente. Alguien dijo en cierta ocasión, lo que tú eres habla tan alto y tan alto que no puedo escuchar lo que dices. Así es que el apóstol Pablo, con toda su veteranía, conocimiento y experiencia ministerial, aconseja a este hijo joven llamado Timoteo un buen consejo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, la palabra, lo que hablas.
y persiste en ello, porque te va la vida ahí, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Fíjense bien, los que te oyeren, quiere decir que los que oyen están muy pendientes a ver con qué autoridad está hablando la persona que está haciendo uso de la palabra, qué testimonio tiene, cómo es su conducta, cómo es su vida. Que nadie tenga que señalarle nada. No somos perfectos, porque perfecto solamente hay uno, Dios. Nosotros somos santos en construcción y todos los días aprendemos algo nuevo y lo tenemos que incorporar a nuestro acervo de conocimiento, de experiencia y de temor de Dios. Pero tenemos que irnos pareciendo a nuestro Maestro. Tenemos que irnos santificando y el Espíritu Santo nos va redarguyendo cuando se nos dice la verdad, cuando se nos predica la palabra. El Espíritu Santo nos redarguye, nos ilumina y nos ayuda a entender, porque Él es el Maestro por excelencia. El Señor Jesucristo dijo: cuando venga el Espíritu Santo, Él os enseñará todas las cosas. Así que el Espíritu Santo nos va santificando, nos va ayudando y nos vamos perfeccionando. Pero no cabe la menor duda de que todo predicador, todo pastor, todo ministro, todo evangelista, toda persona que expone el mensaje de la palabra de Dios, la autoridad con la cual el pueblo la pueda recibir depende de el testimonio, de la conducta, del ejemplo, del modelaje de la persona que está enseñándola y está predicándola. Así que eso es un buen consejo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Como dije, no es hablar todo lo que se sabe. Es mejor saber todo lo que uno habla y todo lo que uno dice. Medir las palabras. Hay cosas que son mejor no decirlas. Y ahí el apóstol Pablo le dice a Timoteo: cuídate de lo que enseñas. Cuida la doctrina y cuídate a ti mismo. Y cuídate porque la gente, la salvación de la gente, así como la propia salvación tuya, depende de eso. La autoridad, el poder con el cual se pueda hablar la palabra de Dios, la efectividad que pueda tener tanto en uno mismo como en los oyentes, dependerá de esa vida de consagración, de dedicación, de cuidados que nosotros podamos tener frente a un pueblo que necesita escuchar el mensaje de la bendita palabra de Dios. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con nosotros mismos. El peor enemigo del hombre es el hombre mismo. Por eso es que tenemos que tener dominio propio, control, conciencia de quién soy, qué significo yo, qué proyección puedo dar. Tenemos que estar conscientes de que la proyección nuestra se multiplica según el número de personas que nos estén viendo, que estén expuestas a la visibilidad de nuestra persona y nuestra personalidad, nuestra conducta, nuestro quehacer, nuestro testimonio. Tenemos que estar conscientes de quién somos. En cada uno de nosotros hay a lo menos 3 personalidades. Una sola persona, pero 3 personalidades. Porque la persona es el cuerpo, lo que se ve físicamente, esa es la persona. Pero la personalidad
es la que llevamos dentro, la que proyectamos a través de nuestras acciones, nuestros sentimientos, nuestras palabras, nuestras actitudes. Esa es nuestra personalidad. Y si bien es cierto que cada uno de nosotros tiene una sola persona, no es menos cierto que cada uno de nosotros tiene a lo menos 3 personalidades, pero bien puede tener tantas personalidades como personas estén expuestas a vernos y juzgarnos por nuestras acciones y por la forma en que proyectamos nuestra personalidad. En mí, por ejemplo, al igual que en ti que me escuchas, hay 3 personas. Yo me llamo Tomás Rodríguez Pagán. Y en mí hay 3 Tomás Rodríguez Pagán. El Tomás que yo creo que yo soy, que es la opinión que yo tengo de mí mismo, el concepto que yo tengo de mí mismo. Porque todos tenemos un concepto de nosotros mismos. El apóstol Pablo mismo dice en Romanos capítulo 12, verso 3, que no debemos tener más alto concepto de nosotros que el que debemos tener, y que tenemos que pensar de nosotros mismos con cordura. Con cordura. Pero tenemos un concepto de nosotros. Tenemos una estima de nosotros mismos. Una autoestima. Pues ese es un Tomás Rodríguez Pagán. El que yo creo que yo soy. La estima que yo tengo de mí mismo. Mi autoestima. Pero en mí hay otro Tomás Rodríguez Pagán, que es el Tomás Rodríguez Pagán, la proyección que yo le doy al que me ve. El Tomás Rodríguez Pagán que usted cree que yo soy, que es muy distinto posiblemente que el otro que acabo de definir, el Tomás que yo creo que yo soy. El Tomás que yo creo que yo soy puede diferir muchísimo del Tomás que usted cree que yo soy. Usted tiene una opinión de mí y yo tengo una opinión de mí mismo. Y otro es el Tomás Rodríguez Pagán que Dios sabe que yo soy, el que me creó. Que muchas veces nosotros a nosotros mismos ni nos entendemos, las más de las veces. No nos entendemos, muchas veces nos encontramos haciendo cosas que no queremos hacer. Decimos, ¿por qué yo hice esto? ¿Por qué yo tenía que hacer aquello? O sea, fíjense que hay 3 personalidades en una sola persona, que soy yo. El Tomás que yo creo que yo soy, el Tomás que usted cree que yo soy, el que me está viendo y me está oyendo, y el Tomás que Dios sabe que yo soy. Ese es el Tomás real, ese lo conoce solamente Dios. Pero va a haber tantos otros Tomáses Rodríguez como gente esté observándome en este momento a mí, o como gente en el mundo vengan en contacto conmigo, o yo pueda proyectarme a tantas personas. Entonces cada persona que me ve y que me escucha va a tener un concepto de mí bien distinto del que yo tengo de mí mismo, del que la tercera persona puede tener de mí, el concepto que Dios tiene de mí. Así es que fíjense ustedes cuántas personalidades puede haber en una sola persona. Tantas como gente haya juzgándonos, analizándonos, estudiándonos, mirándonos y, como dije, juzgando nuestras acciones o las palabras que nosotros podamos decir. Así es que cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, le está dando un gran consejo. Es el consejo que yo, copiándome del apóstol San Pablo en mi ministerio, también lo he usado mucho, enseñando a muchos Timoteos que el Señor ha puesto bajo mi cuidado pastoral, y como maestro también de la palabra de Dios por tantos años. Como le dije, voy a cumplir 60 años en el ministerio, pastoreando, evangelizando, predicando, enseñando la palabra
tratando con la gente, aconsejando, orientando, edificando la iglesia con la palabra y siempre cuidando de mi testimonio personal, el testimonio de mi hogar, de mi familia, porque el hogar pastoral tiene que tratar de ser modelo y de ser ejemplo, porque el pueblo tiene derecho a juzgarnos y a mirarnos y a preguntar con qué autoridad me predica la palabra de Dios a mí. Y el apóstol Pablo quería que Timoteo tuviera esa autoridad, tuviera esa moral alta, que nadie tuviera que señalarlo como un mal ejemplo, como un mal testimonio para una persona que predica y enseña la palabra de Dios. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. De la doctrina. Cuídate tú, cuida la palabra, lo que predicas, lo que enseñas, y cuida de la gente que te escucha. Cuida de tu proyección. Cuida de tu testimonio personal, de tu conducta. ¿Quién tú eres? ¿Dónde estás? Yo recuerdo en una ocasión, en una oficina de un médico, llegamos mi esposa y yo, y nos dieron un turno, y mientras llegaba el turno, pues unas personas iban, otros llegaban, entraban y salían, y había una persona que se decía ser evangelista y estaba predicándole a la gente allí, dando tratados y un montón de cosas. Yo me sentí un poquito avergonzado porque yo, siendo ministro y de muchos años, no estaba haciendo lo que él estaba haciendo. Él me estaba dando clase a mí. Pero sucedió que yo creo que fue mejor que yo me callara la boca, estuviera tranquilito allí y nadie supiera que yo era pastor, ni evangélico siquiera. Porque llegó el momento que llegó una persona de la calle, lo pasaron inmediatamente, y él entonces alzó la voz allí y empezó a vociferar y a decirle a la secretaria del médico que él estaba allí desde las 7:30 de la mañana y que eran las 2 de la tarde y que estaban pasando gente antes que él, y a él lo estaban dejando para lo último. No sé a qué prueba lo sometió el Señor, tal vez, porque el Señor nos somete a prueba muchas veces, o qué el Señor quiso hacer en esa ocasión, o por qué el Señor permitió que todo eso pasara. Pero realmente yo me sentí avergonzado, con vergüenza ajena, porque después que todo el mundo allí sabía que era evangelista y era cristiano y que estaba hablando la palabra de Dios, todo lo echó a perder cuando empezó a hablarle de una manera no cristiana, no educada, ni tampoco de una manera suave y con un tono afable, a aquella secretaria del doctor. Y las personas que allí estaban obviamente se alarmaron muchísimo, y gracias al Señor que yo metí la cabeza entre mis piernas y sentí algo de tranquilidad porque no me había identificado, pero vergüenza ajena por lo que hizo esta persona. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, de lo que enseñas, cómo lo enseñas, qué clase de testimonio estás dando, qué clase de conducta estás dando. Así es que el Señor Jesucristo mismo lo dijo. En aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Y el Señor les dirá en aquel día: nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Él dijo: por sus frutos los conoceréis. Este es el principio que el apóstol Pablo está poniendo en práctica aquí en su enseñanza a este hijo espiritual y ministerial que se llama Timoteo. Y le dice: Timoteo, un consejo muy importante te doy. Ten cuidado de ti mismo. Ten prudencia.
ten sabiduría, ten tacto, ten entendimiento, ten dominio propio. Cuídate, mi hijo, de cómo eres. Cuida tu carácter, cuida tu temperamento, cuida tus emociones, cuida tus arranques, cuida tus palabras, cuida tus hechos, cuida tu conducta. Porque haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a aquellos que estén oyendo y que estén expuestos al mensaje y a la enseñanza de esa doctrina y de esa palabra que tú estés trayendo. Cuídate, Timoteo, el espejo del yo, el espejo del yo. Bien podríamos titular el mensaje, el espejo del yo. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. Estos mensajes son breves porque el tiempo no nos da para hablar mucho, pero sí lo hacemos con el mejor propósito de que seamos edificados en la palabra del Señor y podamos separar el trigo de la paja en el Evangelio de Jesucristo. Padre, he hablado tu palabra, bendícenos, ayúdanos, Señor, a vivir a la altura de lo que tú exiges de nosotros y lo que el pueblo, Señor, y el mundo espera también de nosotros, los que compartimos el mensaje de tu palabra. Permite, Señor, que haya muchas personas que sean edificadas con la palabra que hemos traído, porque ese es el propósito con el cual la traemos, Señor, propósito de edificación para nuestras vidas. Y si hay alguno que no te conoce, alguno que todavía no ha hecho profesión de fe en su vida, ni te ha aceptado como Salvador personal, redarguye su alma, su espíritu y su conciencia en este momento a través de tu Espíritu Santo y permite, Señor, que puedas recibirte como Salvador personal. Perdónale sus pecados, escribe su nombre en el libro de la vida y ayúdale a perseverar en tus caminos. En el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te pedimos estas cosas. Amén. Amén. Dios me los bendiga a todos. Amén.